Muy buenos días tengan todos y todas ustedes. Mi nombre es Juan Abelardo Hernández. Estamos en este diplomado en epistemología jurídica y seguimos todavía hablando el día de hoy sobre lo que es propiamente el derecho probatorio o la epistemología del derecho probatorio. Eh, Tal vez valga la ocasión para platicar sobre una forma innovadora de análisis de la evaluación de pruebas. Y tiene que ver con el profesor Jerome Brunner y con Abraham Noam Chomsky. Ustedes van a decir que tiene que ver esto con la evaluación de la prueba. Tiene mucho que ver. Déjenme mostrarles uno de los grandes temas que hay en este campo. Es que la epistemología, si ustedes se recuerdan, cuando hablamos de Jean Piaget, cuando hablamos de constructivismo y los temas complejos, no dejamos de analizar, o no debemos de dejar de ver, no podemos dejar de analizar, que la mente es algo que construye y percibe la realidad de diversas formas. Y la valoración de la prueba en los estándares, por lo menos como yo recuerdo haberlos estudiado durante la carrera, la licenciatura, era esta lógica en razón de que las cosas tal como se percibe así son. Esta es una idea de una tradición aristotélica empirista que deja por fuera muchas formas de entender las cosas, pero en realidad hay muchas otras formas de entender la misma realidad, muchas otras formas de entender la misma realidad. Y esto nos lleva a una revisión sobre las formas en que debemos de entender cómo ve la gente las cosas. Porque ciertamente el mundo no ve todo igual y de la misma manera. Ustedes pueden decir, ¿cómo puede ser posible esto? Les voy a poner unos ejemplos para que se vea con mayor detalle esto que estoy sosteniendo. Incluso ustedes podrán ver en esta presentación. Voy a poner un ejemplo. Para que vean ustedes cómo es que se da este fenómeno. Vamos a hacer un ejercicio. Ahora, quiero que lo vean ustedes y les voy a hacer una serie de preguntas sobre lo que ustedes están viendo. ¿Sí? Pongan por favor mucha atención, véanlo, obsérvenlo. No pierdan detalle, por favor. ¿De acuerdo? Vamos a ver este video. Es un experimento. No se respeta la tabla de abrir. A ver. Ahí está. Bien, ahí está. Vamos a ver. Vean ustedes este video. Y pongan mucha atención, porque les voy a hacer un par de preguntas sobre esto. Más profundo. Bienvenidos al truco de la carta que cambia de color, para el que usaremos un mazo de cartas azules y negras. La idea es muy simple. Sencillamente distribuiré las cartas frente a Sara y le pediré que elija y separe alguna de ellas sobre la mesa. De acuerdo. Elegiré esta carta de aquí.
Excelente. Sara pudo haber elegido cualquier carta del mazo, pero ella decidió elegir la que ahora está hacia abajo sobre la mesa. Le pediré que mire la carta y nos diga cuál es. La carta que elegí fue el 3 de trébol. El 3 de trébol. Excelente. Ahora la devolvemos al mazo. Desplegaré el mazo de cartas sobre la mesa hacia arriba y con solo chasquear los dedos, la carta de Sara aún tiene el dorso de color azul. Lo más asombroso de todo es que el resto del mazo ahora tiene el dorso de color rojo. Y ese fue el asombroso truco de la carta que cambia de color. No habíamos visto ese video, ¿sí, Víctor? Sí lo habíamos visto antes. No, ¿verdad? Bueno. ¿Pusieron atención? Bueno. Primera pregunta. ¿De qué color es la blusa del cuadro? ¿No? ¿Nadie? Blanca. Blanca, dice Víctor. A ver, en el chat alguien más. Javier Carmona, Carmelita Cibaja, Aldo, ¿no? ¿Tú de qué color la viste, Edgar? Eder, perdón. Como azul bajito, azul claro. Ok. ¿Y la blusa de la mujer? La blusa de la mujer la vi como color blanca. Color blanca. Bueno, ¿alguien me puede decir de qué color era el mantel sobre el que estaban las cartas? Negro. Negro. Ok. ¿Y el telón? Había un telón detrás. Negro también. Negro también. Bueno. Les voy a hacer una cosa. Este video tiene 4 cambios. Tiene 4 cambios. Tiene 4 cambios. Vamos a echarle un vistazo nuevamente. Vean ustedes y díganme si los perciben. Vamos a ir, bueno, los voy platicando. Ahí va. Están a punto de ver lo que parece un sencillo túnel, pero que tiene un nivel de ilusión mucho más profundo. Vean ustedes, el sujeto tiene primero una camisa verde, una camiseta verde. Ella tiene una camisa negra con un cuello verde. El mantel, pues parece que efectivamente es negro. De acuerdo. Elegiré. Ahora él va a tener la camisa negra y ella va a cambiar de camisa negra, de blusa negra a blusa verde. Ahora ver ustedes, el telón de atrás que es azul, se queda azul, pero el mantel ya no es negro, sino ahora es una especie de café suave. Y el telón que es azul oscuro, ahora se convertirá en rojo. Lo más asombroso de todo es que el resto del mazo ahora tiene el dorso de color rojo. Y este fue el asombroso truco de la carta que cambia de color. Bueno. Ahí lo que tienen ustedes no es una ilusión óptica, es un vicio cognitivo que tenemos nosotros porque nosotros aprendemos a ver a través de la lectura de leer y escribir, a través de la forma en que aprendemos a leer y escribir. Les voy a explicar cómo funciona esto brevemente, porque tampoco es algo que nos ocupe, pero creo que es muy importante. Aquí tienen ustedes que nuestra mirada es estereoscópica. Tenemos 2 ojos y cuando vemos y aprendemos a leer alfabéticamente, vemos siempre hacia un punto de fuga, que es la letra, ¿no? Cuando aprendemos a leer la A, la C, la B. Pero nuestros ojos hacen este efecto, que es un efecto de percepción, un punto de fuga. Les voy a poner otro experimento para que vean ustedes. Lo que en griego se llama un escotoma. Un escotoma.
aquí hay 4 puntos cafés que si ustedes se acercan un poquito más, tal vez verán como balones de fútbol americano. Bueno, estos balones de fútbol americano van a tener un telón de negro que se va a mover. Pero quiero que escojan ustedes alguno de los 4, solamente uno, y véanlo fijamente. No les voy a decir cuál, ustedes escojan el que quieran, va a ocurrir lo mismo con cualquiera que ustedes escojan, pero escojan uno solamente y no pierdan de vista la percepción de su valor. ¿De acuerdo? Lo que quiero que vean ahora, ya una vez que escogieron un valor, véanlo fijamente, díganme qué ocurre de reojo con los otros valores. ¿Qué ocurre de reojo? ¿O no pasa nada? Desaparecen y aparecen. Exactamente. Este fenómeno es lo que se llama un escotoma. Escotoma en griego significa ceguera. Y es que, como les digo, nuestros ojos han aprendido a ver alfabéticamente y desarrollan la mirada de punto de fuga. Curiosamente, este fenómeno no ocurre con las personas que no saben leer y escribir, ni con los analfabetas. O sea, aunque puede haber gente que lee y escriba, pero no lo practique. O sea, fue a la primaria, pero como no lee y escribe, eso lo ha percibido, lo ha perdido y ya no ve cosas en ese sentido. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta forma de observar, no, Carmelita, no es que veas los detalles, más bien perdiste el contexto. Y es que precisamente ves a las cartas porque acostumbramos a ver solamente un punto fijo. Te dicen, vea usted la carta. Y nuestros ojos ven la carta, pero pierden el contexto. Si tú fueras una persona que hubiera estudiado en Japón, o si hubiera nacido en China o en Corea, te voy a decir qué hubiera pasado. Tú no verías la carta. Tú verías todo lo demás que hay alrededor de la carta, pero no verías la carta. Esto es un fenómeno cultural interesante, epistémico. Hay personas que no ven contextos. Nosotros no vemos contextos, vemos puntos de fuga, vemos cosas muy específicas. Hay personas que sí ven contextos, pero no ven puntos de fuga. Miren, les voy a poner un ejemplo. Vean ustedes esta imagen. Esto es una pintura occidental que está diseñada para puntos de fuga. Vemos el horizonte, los objetos más lejanos están más pequeños, los objetos más cercanos están más grandes. En cambio, si ustedes ven esto, esta pintura coreana, ven ustedes esta pintura coreana, aquí no hay punto de fuga, no hay punto de escape, todo se ve como en un solo plano. Y me atrevería a decirles que así ven los coreanos y los orientales el mundo. Tiene que ver con las formas de percepción que se han generado mentalmente. Ahora, esto les voy a explicar por qué ocurre. Y esto regresemos luego a la evaluación probatoria. Pero quiero que comprendan ustedes estos aspectos que son muy relevantes. Vean ustedes esto. Al observar pinturas de la sociedad oriental, se puede notar que las hicieron desde un punto de vista externo, la cual es una técnica totalmente diferente en comparación a la perspectiva occidental. Con su perspectiva, tienes que usar el punto de vista del observador y una vez que lo encuentras, no te puedes mover. Realmente tienes que experimentar que estás parado frente a las imágenes. Con base a esa suposición, ellos dibujan de manera tridimensional
como en las imágenes de perspectiva occidental, mientras que en las pinturas orientales, por lo general, pareciera que el pintor voló por los aires tratando de capturar toda la información visual. Bien, esto es una muestra de cómo, dependiendo de la formación educativa, puede una persona entender y apreciar una cosa de una manera u otra. Habíamos visto en el constructivismo y los sistemas complejos cómo diferentes formas de pensar pueden unirse y desarrollar un pensamiento. Pero la valoración probatoria, fíjense que aquí esto es lo más interesante. La valoración probatoria implica entender cómo está percibiendo una persona algo. Ya habíamos platicado, y esto lo decía el profesor Jerome Brunner, este epistemólogo que trabajó en la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York. Decía, la única forma de entender cómo alguien lo percibe, o sea, él creía y percibía estas cosas epistémicas, decía, la única forma de entender cómo alguien lo está percibiendo es a través de sus narrativas. Y ahí uno se puede dar cuenta cómo la gente construye la percepción de la realidad. En cuanto al tema de la evaluación probatoria, ayer habíamos platicado sobre las verdades de hecho y las verdades de razón. Ahora, la verdad de hecho es importante, si ustedes están de acuerdo conmigo que trabajemos las verdades de hecho más que una verdad de razón en este entorno de la evaluación probatoria, el tema es cómo se construye. Fíjense, porque esto es constructivismo. ¿Por qué unas personas ven la realidad de una forma y otros de otra? Usted me puede decir, esto es un poco extraño, ¿no? ¿Y de qué nos está hablando este hombre? Bueno, les voy a presentar a este gran psicólogo. Esta es este tema del constructivismo tiene varias vertientes. A mí me parece que el que mejor explica este tema es este señor que se llama René Sasson. René Sasson dice que todos nacemos con la misma carga nuclear y cromosómica. Todos tenemos la misma carga nuclear y cromosómica. Y cuando nuestro cuerpo se somete a una práctica, como escribir alfabéticamente, leer alfabéticamente, o seguir una tradición oral y no ejercitar la visión de cierta manera, nuestra psique, nuestra mente, desarrolla una serie de facultades de percepción distinta. Y eso también construye la realidad de otra manera. Este ejemplo que puse de la mirada, déjenme mostrárselos cómo es que la pintura asiática tiene esta otra lógica. Y creo que algo que puede explicarlo muy bien es entender, por ejemplo, cómo funciona el pensamiento ideográfico. Y les voy a decir por qué es importante entender esto. Porque muchos de nuestros pueblos originarios no desarrollaron una cultura alfabética, desarrollaron una cultura auditiva. Y son lenguas que no se aprenden leyendo, se aprenden escuchando cómo se pronuncian las expresiones. Yo en una par de ocasiones traté de aprender las lenguas originales de algunas de las personas que iban a mi casa a ayudar, algunas señoras que iban a ayudar a mi casa a ayudar, hablaban náhuatl, pero además hablaban náhuatl diferentes. Las dos eran del Estado de México, pero hablaban de manera diferente por regiones. Y esto es importante porque en la fonética desarrolla otras formas de razonamiento y de pensamiento. En el caso del asiático y el coreano, el chino, el japonés, como utilizan escritura ideográfica, sí leen, pero no alfabéticamente, sino leen en conjunto. Por ejemplo, un grafo puede ser cubo. Dos grafos iguales pueden ser columna. No dicen cubo, sino columna. Y varios
grafos como columnas y un cubo puede ser pared. Aquí, por ejemplo, este grafo que parece una Y al revés significa persona. Estos dos grafos, que son persona cada uno independientemente, a la hora que están juntos, significan seguir. Y este, por ejemplo, significa multitud. Dos grafos como seguir y uno arriba. Aquí tienen ustedes este grafo que significa persona, este grafo significa grande y este grafo significa mujer. Mujer madura. Aquí tienen el grafo inferior. La montaña de fuego que descansa. Esto es un volcán dormido. Pero vean cómo no son palabras por separado, sino es una idea compleja, unida. Ven ustedes que la construcción no solamente es epistemológica, genética, como diría Jean Piaget, vimos con Lev Vygotsky que es cultural, y esta es una muestra como el asiático percibe las cosas de otra manera. Ahora, esta forma de percibir del asiático se parece mucho a la de nuestros pueblos originarios, y también se parece mucho a la de las personas que, aunque saben leer y escribir, no practican la lectura y la escritura. De hecho, acabar la primaria y saber leer y escribir no quiere decir que sepa uno leer y escribir, porque la gente puede leer un texto y no entender qué está diciendo. Sobre eso, pues, ahorita platicamos, pero quiero que vean ustedes, esto es un breve fragmento de cómo se aprende chino. Y ahora les voy a pasar, y luego después de esto les voy a pasar un experimento que hizo la Universidad de Michigan, donde él ponía un mismo objeto y lo percibían de una manera los occidentales y otra los orientales. Claro que se escoge un cierto sector de personas, pero esta realidad que ustedes ven aquí ocurre en nuestra sociedad mexicana de manera análoga. Y esto se lo estoy pasando para que vean ustedes cómo una percepción de un evento se construye de una manera. Esta es una parte epistemológica con la que quiero mostrarles cómo la apreciación de una realidad, de unos hechos, de una verdad de hecho, puede ser construida de distintas maneras. Y no hay que preguntarse si la persona miente o no miente. La persona no miente porque está percibiendo las cosas de la forma en que la construye. Y en ese caso habría que detectar la forma en que se construyó la prueba. La forma en que se construyó la prueba, que tiene que ver con un tema epistémico, y luego el cotejarlo con la mecánica de hechos. La mecánica de hechos puede cotejarse y ser coherente si se entiende cómo está construyendo el que narra el evento. Entonces, esa es una dimensión importante. Ahorita voy a regresar a este tema, porque lo que quiero concluir después de que vean ustedes estas imágenes es que saquen ustedes sus propias conclusiones. Pero la narrativa puede variar. Pero eso no quiere decir que las narrativas varíen porque uno sea falso y otro no, sino porque se construyó de una manera distinta. Lo que habría que cotejar es que la mecánica de hechos coincidiera con la construcción de la realidad, la construcción de la prueba que se está presentando. Y cotejar si esa forma de construcción tiene sentido en esta forma de realidad. Vean ustedes. It means person. It's not very easy to remember, is it? But try now. See, as a picture, it's much more memorable. Here it is on a poster. You say Superman. In Chinese, they say super person. Madman, mad person. Remember person? The character for big
It's like a person stretching their arms wide, saying it was this big. And of course, a big person is an adult. Or take tree. Here it is. 2 means woods. 3 means forest. For a woman, 2 together, it means argument. 3 of them, it means adultery. What is this? Like a person. It's like a person going for a walk. The character for fire looks like a person, but with 2 arms on each side, as if she was yelling frankly, "Help, I'm on fire." The shape is actually originally from the shape of a flame, but whatever works for you, allow you to memorize this character. This is a mouse. How about this? You remember this in the film? That's a tree. This is a mountain. The sun. The moon. The symbol for door looks like a pair of saloon doors in the Wild West. This is a roof with a chimney. This is a king. Next one, I would like you to tell me what that is. This is water. So what you saw in the video is what I had done until last summer. And from now, we are going to use the animations to show people not only how to recognize each character, but also how to write each character with the correct stroke order. Once you know the top several building blocks, you are able to carry on constructing many more characters. Remember person? If someone walks behind, that means to follow. As old saying goes, 2 is a company, 3 is a crowd. If a person stretches the arms wide, remember what that is? That means big. This person is trapped inside the mouth, just like Jonah inside the well. That means prisoner. 2 trees together, we have the woods. 3 together, we have the forest. Put the mouse on the top of the tree. That means idiot. It's easy to remember since a talking tree is very idiotic. In ancient China, there was no Starbucks. People rested against the trees. So a squashed person leaning against the tree, that means to rest. 2 fires together, I get really hot. 3 of them together, that's a lot of flames. Set the fire underneath the 2 trees, that means burning. Sun was the source of the light in the ancient China. 2 suns together, that becomes very bright. If you have 3 of them, then you've got a lot of sparkles in your eyes. The sun is coming up above the horizon, sunrise. The sun and the moon shining together, that means tomorrow, after a day or a night. Put a plank inside the door bolt. Put a mouse inside the door, asking questions. Knock, knock, is anyone home? This person is sneaking out of the door, escaping, evading. This is a character of a woman. You remember we saw some women earlier. Actually, this character represents very sad history of ancient China. The sole function for women at that time was to serve domestic service for her men, as well as producing more boys. So the symbol originally was from a woman
kneeling on the floor to her man. But in Chinese, our Chinese women are elegant and independent. Two women together, you found it amusing. It means argument. Again, that shows that in ancient China, there was gender inequality. Under the roof with 3 generations, inevitably, women, they came out with argument. 3 women together, why is it adultery? That's probably from men's perspective. This woman is underneath the roof. That means peace. In China, in ancient China, the man would have peace of mind when he had a woman, because she can do his work and also she can produce more babies. A female king is a queen. The fire and mountain together, that means volcano. The mouth of the volcano is a crater. The resting volcano is a dormant volcano. The water coming out from the mouth is a saliva. The door to stop water is a dam. That also means Watergate. That's exactly the same character or same phrases as Watergate scandal. There are 2 animations here. The one on the right means a pig. The one on the left is a cow. When a pig is underneath the roof, that means home, because in ancient China, people raised pigs at home. So where the pigs are is your home. The one on the left, where the cow is the prison, because cow used to be the labor in ancient China, where the cows at underneath the roof at night. That's where the prison is. Bien, ustedes aquí tienen un ejemplo, entonces, en el que la racionalidad de percepción de un grafo con otro grafo hace construcción distinta en la mente. Y eso lleva a una percepción distinta. Ahora lo que les voy a mostrar es este experimento de la Universidad de Michigan, para que vean ustedes precisamente dónde se da esta percepción distinta de construcción de la realidad distinta. Son personas perfectamente normales como ustedes y como yo, pero que han tenido formas de maneras de formación mental y cultural distintas. Es un experimento sumamente interesante. Es un video de unos 5 o 7 minutos, pero muy ilustrativo para que entonces, ya después de estos elementos ilustrativos, podamos regresar a lo que hemos estado platicando sobre la prueba en particular. Lo que quiero probarles, lo que estoy mostrando, es que la construcción de la realidad no es como decía Aristóteles. Y hoy en día, obviamente, no es una teoría que se conserve, la teoría aristotélica. No todo el mundo ve, todo el mundo puede estar viendo el mismo fenómeno, el mismo hecho, pero lo percibe y lo simboliza de manera distinta. Y es lo que voy a mostrarles a continuación. Vamos a ver. Acá está. Oriente y Occidente, sustantivos contra verbos. Se realizan diferentes operaciones cerebrales cuando orientales y occidentales ven objetos en una imagen. Básicamente, en la parte trasera del cráneo hay zonas del cerebro asociadas principalmente con la percepción. Así que cuando vemos una imagen, interpretamos todas las formas, figuras y curvas. Y lo que notamos es que el cerebro oriental percibe la imagen como un todo. Y la zona del cerebro que fija su atención a objetos individuales no logra activarse. Pero los occidentales, cuando ven la misma imagen, su cerebro se concentra en las individualidades y la parte del cerebro que analiza la individualidad se activa aún más.
Mientras que los orientales ven la imagen como un todo, los occidentales ven objetos por separado. Estudió el movimiento de ojos de occidentales y orientales mientras veían a un tigre en la jungla. Lo que notamos es que los occidentales se concentran en los objetos sobresalientes. Pasan casi todo el tiempo viendo al tigre, por ejemplo. Y los asiáticos prestan más atención al fondo y alternan su atención entre el objeto central y el panorama. Ven el fondo y ven al tigre. Así que mueven más los ojos. Mueven más los ojos entre el fondo y el objeto. Ven más el fondo y ven más la relación entre el fondo y el objeto central. Ese es el efecto. En el pensamiento oriental, la propiedad del objeto varía en relación al lugar en que se encuentre. Así que perciben de diferente manera a un tigre que está en el zoológico o en el circo de uno que está en la jungla. La propiedad del tigre depende del lugar donde se encuentre. Fíjense que esto es interesantísimo. Nosotros podemos estar viendo el tigre y en una tradición grecorromana, aristotélica, el tigre tiene una sustancia. El tigre es el tigre. Pero para el oriental, y el tigre es el tigre estando en el zoológico, en la feria, en un campo o en una selva. Sin embargo, para los orientales y para nuestros grupos de tradición oral, el tigre es distinto en el zoológico, en el circo, en la selva o en un campo. Porque el tigre pertenece a todo el entorno. El tigre pertenece a todo el entorno. En una ocasión estaba escuchando, ahora si quieren les muestro luego un video, de una mujer purépecha que le dice que había aprendido medicina tradicional, le dice a su abuela, abuela, cure a una persona. Y le dice la abuela, no, tú no curaste a la persona, tú fuiste un medio, porque necesitaste la hierba, la corteza del árbol, necesitaste el agua, el fuego, necesitaste la mezcla de cosas. Todo curó a la persona, no fuiste tú. Esto es una forma de racionalidad muy oriental y que tal vez a nosotros nos parezca extraña, pero para nuestros pueblos originarios, las cosas están en el contexto en el que pertenecen. Por eso, pensar que alguien salga de una comunidad y tenga una vida independiente es algo totalmente fuera del universo y de la concepción de usos y costumbres. Lo mismo ocurre con ciertos grupos sociales que pueden estar occidentalizados y haber sido educados dentro del contexto cultural de leer y escribir. Pero si la tradición familiar es muy fuerte, la forma cognitiva nos lleva a estas formas de percepción contextualizadas. Nosotros no escogemos ciertas personas para que presenten pruebas en un proceso, ni tampoco estamos al tanto de la forma en que las personas perciben y entienden las cosas. Sin embargo, es una realidad epistemológica la que existe. La forma de valorar una prueba no escapa a esta realidad cognitiva. A este entorno se le puede llamar campo. Los objetos pertenecen al campo que los rodea, a lo que llamamos situación. Si es una persona alegre, la gente a su alrededor también se ve alegre.
fondo de la segunda imagen luce molesta. Así que la persona sonriente al centro podría estar alegre. ¿Esta persona se ve alegre? Claro, sí, ¿Qué tal esta persona? sí, también. Diría que está alegre, está feliz. Pienso que alegre. Sí, está feliz. ¿Ahora qué piensas de esto? ¿Cuál? ¿Es diferente? No lo sé. Está feliz, se ve contento. Está feliz. ¿Qué me dice de este? Él se ve igual, alegre también, sí. ¿Está alegre? Creo que sí. ¿Qué me dices de él? Está muy feliz. Los occidentales en general tienden a fijarse solo en el centro de la escena, que es el personaje central. Claro, es una prueba, se puede enfocar en el centro y es correcto adivinar los gestos faciales de la figura central. Y luego, aunque el fondo haya cambiado con un fondo de enojo o un fondo triste o un fondo alegre, no les importa mucho eso, lo que significa que realizan una evaluación, desde luego, con base al mismo tipo de expresiones faciales. ¿Esta persona se ve alegre? Sí. ¿Y esta otra persona? No, ella no. Ya que la gente que la rodea no está alegre. Se ve alegre. ¿La persona en el centro luce alegre? No, ella no, ¿Por qué? porque el resto está enojado. Eso creo. Está contento. ¿Y este otro? Parece que está enojado. ¿Por qué? Porque solo está sonriendo. Está sonriendo, aunque en ese entorno no se ve alegre. Quizá esté influenciado por el resto. El grupo ejerce influencia, creo yo. Los orientales están influenciados por las alteraciones faciales de los demás, lo que significa que si les presentas un ambiente alegre, la persona alegre en el centro lucirá más alegre que cuando les presentas un ambiente triste o un ambiente neutral. Esto es un cilindro de madera. Lo llamaremos Dax. Entre un cubo de madera y un cilindro de plástico azul, ¿a cuál se le podría llamar Dax? Esto es un DAX. Dax. ¿Cuál es DAX? Este es el Dax. Porque son redondos. Yo diría que este, ¿Por qué? porque es la misma figura. No importa el color. ¿Cuál es DAX? El azul. Misma forma. ¿Cuál de estos es el DAX? Aquel, ¿Por qué? porque ese es curvo y tiene dos círculos en los lados. Y estos se parecen en forma, pero son de diferente color. Lo escogí por eso. Este. ¿Por qué? Porque es el mismo material. Este. ¿Por Porque qué? tiene la misma textura. Este, ¿Por qué? porque los dos son de madera. Este es de madera y este también. ¿Aquel? Sí.
¿Por qué? Es que son iguales. Es decir, del mismo material. El de madera. ¿Por qué? El material es igual. ¿Otra razón? No. ¿Misma naturaleza? Así es. Sí. ¿Por qué? Es que los dos están hechos del mismo material. Este es, ¿Por qué? aunque son diferentes figuras, no tienen que ser iguales. Eso es lo que creo. Esta diferencia entre el razonamiento oriental y el occidental se puede resumir como la diferencia entre objeto y infancia. Bueno, ya, muchos videos hoy. Bueno, esto que he querido mostrarles el día de hoy, me parece que ilustra, ya no solamente como habíamos visto con caricaturas ni con imágenes, estos experimentos que hacían Piaget y Vygotsky. Esto, ustedes ven personas, este es un estudio que hizo la Universidad de Michigan, me pareció que fue muy interesante. Y precisamente lo que se está mostrando es que podemos estar viendo los mismos objetos, pero los simbolizamos de manera distinta. Nuestra, como dice Edgar Morin, nuestra mente no es una cámara fotográfica. Nuestra mente percibe los objetos, los vemos todos vemos el mismo objeto, pero la simbolización que hacemos, la interpretación que hacemos del objeto mismo o de los hechos mismos, no es algo que sea objetivo, externo. Tiene que ver con una construcción. Esto es muy importante. 1. 2. En materia jurídica, y sobre todo en materia jurisdiccional, se protegen ciertos derechos. Y la construcción de la persona sobre lo que percibe puede considerar que afectan o violan o no sus derechos. Esto es lo que puede llevar a una controversia. O piensen ustedes esto, lo que platicamos el día de ayer. Como las boletas no están dobladas dentro de la urna, entonces hay fraude. Como el cotejo de fotos dentro de la urna y las sobrantes no coincide, entonces hubo fraude. Esto no quiere decir que haya una verdad de hecho. Esto quiere decir que hay un hecho que está siendo interpretado por las personas que están significando el evento de esta manera. Pero la materia jurídica tiene que afianzarse de algo. Tiene que tener algo de donde tomar referencia. Y aquí la referencia es que la afirmación tenga un cotejo y una coincidencia con la mecánica de hechos, pero como verdad de hecho, no como una verdad racional. Una verdad de razón depende de la forma en que se construye, la coherencia de construcción de la mente. Eso es una verdad de razón. Una verdad de razón es, en este caso, para el oriental, que el cilindro de madera es igual al cubo de madera porque es madera. Otra verdad de razón para el occidental sería que la figura del cilindro coincide con el cilindro de plástico. Son verdades de razón, no de hecho. Una verdad de hecho, que es donde entramos en el campo jurídico, tiene que cotejar la construcción de la valoración de la prueba con la mecánica de hechos. Cuando hablábamos de la prueba tasada, no teníamos problemas epistémicos. Cuando solamente la prueba era tasada, no había problemas epistémicos. Pero cuando existe la libre valoración de la prueba, que es necesaria, les voy a decir por qué sí es necesaria. Porque necesitamos
tener apreciación, para la redundancia de la expresión. Tenemos que poder apreciar y visibilizar temas de perspectiva de género, temas de atención a grupos prioritarios, temas contextualizados, temas donde hoy en día no se puede hablar de una verdad de hecho que todo mundo perciba igual, donde uno miente y el otro no. Incluso les diría, tal vez aquí nadie miente, porque sus categorías de razón son verdaderas. Los valores con los que están apreciando son verdaderos. Fíjense lo que estoy diciendo, los valores de razón son verdaderos y lógicamente se pueden inferir. La verdad de hecho tiene que hacer una referencia sobre el cotejo de facto del evento. Y lo valioso en este punto, es que los operadores, las y los operadores jurisdiccionales aprecien estos factores que individualizan en un contexto una realidad. Como estamos platicando ayer el lugar heterotópico de Foucault, la heterotopología de Foucault, la construcción del asunto para Foucault, no solamente está en el lugar físico, sino la construcción epistémica que realizan las personas. No sé si estoy hablando de algo muy complicado, algo muy abstracto. No sé, me gustaría un poco de retroalimentación de su parte para ver qué opinión les merece esto que estoy diciendo. ¿Alguna opinión? ¿Alguna crítica? O sea, ¿ven ustedes alguna falla en esto? ¿O ven algo que no sea viable, algo que no tenga razón? ¿Algún comentario en el chat? A ver, Víctor ya levantó la mano. Adelante, Víctor, te escuchamos. Esto tiene que ver mucho en la valoración probatoria. Precisamente ratifico lo que hemos ido platicando en estas sesiones. Cada quien tiene una visión y una percepción de la realidad del mismo hecho y que no necesariamente está en la ley. Y ahí viene el conflicto. Si nos vamos hacia atrás para nada más ver una sola visión de la realidad, pues no hay problema porque la ley lo resuelve si es que está previsto ahí. Al no estar previsto y dejar la interpretación del hecho al defensor, al juez, al fiscal, viene la problemática que estamos viendo ahorita. Según el contexto y según el objeto que vemos, vamos a construir nuestras pruebas. Y la única verdad al final es la del juez, que resolvió de su propia manera, aunque no coincida la realidad con los demás. Y ahí viene un problema mayor, la preparación de los jueces y, siendo proactivos o no, resolverá en justicia el caso. ¿Cuánto? Muchas gracias, Víctor. Fíjate que esto que mencionas es muy, muy importante porque me ayuda todavía a hacer una distinción relevante. Parecería que hay dos cosas aquí en juego. Una, la epistemología o la construcción y la valoración del juez, del operador judicial. Y la segunda, si existe un parámetro epistémico al cual tiene que afianzarse el operador y la operadora judicial para resolver el asunto. Fíjate, por ejemplo, y aquí me gustaría hacer mención a este hecho, que creo que es muy relevante también. Venía yo en el auto hoy en la mañana, yo no sé si ustedes lo escucharon, pero estaba diciendo Sergio Sarmiento, que hoy se publicó, hoy se hizo oficial que una jueza de la Ciudad de México declaró sin posibilidad de apelación y revocación, ¿no?, que la tesis
de licenciatura de la ministra Yasmín Esquivel es auténtica, que no la plagió, que sí la escribió ella, que hubo una serie de pruebas grafoscópicas, estudio de redacción, de formas de redacción y de estilo, en fin, una serie de cosas que los peritos valoraron en su momento. Por lo tanto, la valoración y la investigación que está haciendo la UNAM es improcedente, queda sin efecto. Desde ayer que estaba yo platicando con ustedes esta diferencia entre una verdad de hecho y una verdad de razón. El punto no es que la tesis se parezca y que se haya publicado una tesis igual antes que la tesis de Yasmín Esquivel es tal vez tan inverosímil, como que haya boletas sin doblar dentro de una urna. Y les voy a decir por qué. Porque efectivamente puede ser que la primera tesis se haya publicado antes, pero habría que preguntarse si efectivamente, como dice Yasmín Esquivel, no estaba ya terminada esa redacción de tesis. Porque, fíjense, lo que habría que probar, no por una... Fíjense cómo se construye. Claro, como la otra apareció antes, entonces la de Yasmín es falsa. Pero habría que probar, fíjense cuál es el meollo del asunto. Habría que probar que Yasmín efectivamente tomó la otra tesis y la plagió. Queda como una verdad de razón el decir, como salió después, entonces sí es falsa. Y no estoy haciendo una apología, simplemente estoy poniendo sobre la mesa la razón adecuada de valorar algo. Aldo, levantaste la mano, te escuchamos. Bueno, lo que menciona me recuerda mucho a esa parte de el razonamiento probatorio, como lo habíamos hablado. Y, por ejemplo, uno de los casos más documentados es el caso de los partes oficiales. Ahora ya cambiaron de nombre, el IPH, ¿no? El informe policial homologado. Y siempre, al igual que ahorita, por ejemplo, nos muestra los videos, las interpretaciones, las percepciones, siempre se colocaba que los oficiales habían visto las dos cosas al mismo tiempo, lo habían interpretado en el mismo sentido, habían hecho el mismo proceso, ¿no? Y entonces el juez de control concluía en una ocasión y decía, es que es imposible que las dos personas, a pesar de estar en el mismo hecho o en la misma situación, lo narren de la misma manera, con las mismas palabras, en el mismo sentido, de la misma forma, dice. No es un proceso mental creíble en esa parte. Cada uno tiene su forma de expresarlo y cada uno lo va a demostrar con sus propias palabras. Entonces, esa es una parte. Y había hablado hace tiempo atrás también de un texto escrito que tenía que ver con, se me olvida, en la parte de que es el sujeto que copia un texto y que él dice que lo reescribió. No sé si lo recuerda. ¿El del poema japonés? ¿O cuál? No, la verdad es que ahorita no recuerdo el texto, en donde él dice que volvió a reescribir toda la novela. O sea, él dice que él es el inventor de la novela, precisamente ahorita hablando con el tema de la tesis, lo relaciono mucho. Déjeme acordarme y le mencionaré cuál texto es. Pero en esta parte lo que yo no creo es también lo mismo, es decir, como Yasmín Esquivel y el otro escritor hicieron la misma tesis en el mismo sentido, de la misma forma. No, es imposible para mí en esa parte, o sea, realmente no lo sé, pero estoy de acuerdo con usted, la cuestión es probarlo en esa cuestión. Bueno, Aldo, a ver, te voy a decir algo que a mí no me consta, pero me lo platicó alguien que estuvo cerca de ese asunto. En la FES Zacatlán, y esto lo están grabando, pero espero que quede fuera del récord, en la FES Zacatlán había seminarios de trabajo y
Yasmín coincidía con el cuate, estaba en el seminario y pues había gente de curso previo en el mismo seminario. Y parece que se trabajaban temas de manera colectiva. No sé cómo habrá sido ese trabajo. Sé que Trueba Urbina coordinaba, bueno, llevaba ese seminario, era el director del seminario, no lo coordinaba, llevaba el seminario. Y entiendo, por lo que me han platicado, que había una especie de operadores y coordinadores que se ofrecían a ir redactando tesis o ir sacando material de lo que se iba concluyendo en el seminario para ir armando las tesis, ¿no? Podría yo entender, no lo quiero decir así, que tal vez muchas de las estructuras de la tesis fueron saliendo en equipo, ¿no? Pero tal vez la estructura administrativa no permitía que se presentara una tesis grupal, que creo que tal vez es el vicio que había. No estoy excusando a nadie, le estoy diciendo que esto sea verdad o no sea verdad. Es una versión, así como la que me tocó a mí vivir con mi mamá, que le abrieron la urna para que me diera el voto. No me consta esto de ello, pero me decían que efectivamente eran como tesis de grupo, tesis de equipo, donde a final de cuentas parece que la misma tesis se presentaba por todos. Ahora, esto me lo hizo ver también una magistrada. Me dice, piense usted en la ministra Esquivel, esta joven estudiante de Derecho, en estas circunstancias, que habrá tenido 21, 22, 23 años tal vez, en un mundo en el que se encuentra esta posibilidad de comportamiento social, donde ella está atrapada. Y bueno, pensé, tal vez tiene razón, es viable, es posible. Lo que sí me quedo pensando es que, porque también aquí sí puedo decirte que hablé con gente de la Comisión de Ética de la UNAM, me dicen, es que no tenemos otra cosa que decir más que sí se parecen las tesis, ¿no? Pero de ahí a inferir, o sea, lo más que hacemos es, pues sí se parecen, ¿no? Pero de ahí a que sea la prueba, solamente sería un razonamiento de primero en tiempo, primero en derecho. Primero en tiempo, primero en derecho. Ahora, si se tuviera que tomar una decisión, pues es que hay que medir ese contexto. Eso es suficiente. El principio primero en tiempo, primero en derecho. Y sobre todo te voy a decir por qué. Hay montones de personas, y eso te lo puede platicar Bill Gates. Hay personas que trabajan proyectos de patentes y hay tipos que se roban la patente. No, bueno, no se roban la patente, se roban la ciencia y lo hacen las patentes, ¿no? Hoy sabemos que Tomás Alva Edison, pues mucho de lo que inventó no lo inventó él, sino que lograba patentes. ¿Cuántas de las cosas que sacó Steve Jobs y que patentó Steve Jobs verdaderamente las desarrolló Steve Jobs? O pensemos Facebook, la historia de Facebook. Incluso hay una película que se llama Redes Sociales, ¿no? Red Social se llama. La historia de Facebook es muy interesante porque Zuckerberg, que es el creador de Facebook, no lo inventa todo de cero. Él ve una red social que había en la Universidad de Harvard, me parece, para estudiantes, donde ve esta posibilidad de incluso que la gente aporte su información como para que pueda haber ligues o citas entre los propios estudiantes de la Universidad de Harvard. Y Zuckerberg lo que hizo fue potencializar la idea, donde los estudiantes no patentaron ni registraron la idea. Entonces, históricamente no es ilógico que el primero en tiempo no necesariamente quiere decir que sea primero en derecho, de facto, pero sí lo es legalmente. Ahora, en el caso de la tesis de Yasmín, tal vez si cobraran derechos, el primero que la publicó tal vez tendría más derechos que Yasmín si pudiera vender la tesis o cobrarla porque se leyera y se publicara. Pero en este caso no está en juego un tema de patente ni de
ni de derechos de autor. Está en juego la legitimidad de la autoría. Yo no conozco el proceso que se dio en la Ciudad de México, ni conozco los dictámenes. Sería muy interesante ver esa sentencia. Voy a ver si la puedo conseguir, porque es un verdadero, sería una verdadera delicia de análisis ver cómo llegan a una verdad de hecho, a pesar de una verdad de razón. Yo no lo sé. A lo mejor también habría que ver esa sentencia. No, ahorita se me ocurre ver a quién se la puedo pedir. No sé si la vayan a dejar de leer, pero creo que sería muy interesante leer esa resolución y ver sobre todo la valoración de pruebas. ¿Cómo se llevó a cabo esa valoración de pruebas? Que bueno, bajo este parámetro, pues de momento se los puede decir que sí se maneja en ese sector. Pero es muy interesante esto que estás mencionando, Aldo. Y te digo, no es una apología a Yasmín ni a nadie, ¿no? Simplemente es parte de lo que es la razón. Y claro, fíjate que es increíble cómo había jueces, y esto se entiende porque así era como funcionaba. Había jueces que creían que la misma realidad no podía pensarse de forma distinta. Y se hacía tacha de testigos. Pero la verdad es que, aunque la epistemología comenzó en los años 30, los años 40, creo que empezó a tomarse en serio hasta los 1990, sobre todo en materia jurisdiccional. En los años 80, después de la muerte de Piaget y la de Jerome Bruno en 2016, fueron muy importantes, porque marcan el final de una época. Lo interesante es que se ha retomado esta idea de la valoración de prueba y de análisis de las pruebas desde un punto de vista epistemológico. Y creo que esto es lo que he querido mostrar en esta sesión. En la sesión anterior, donde vimos la diferencia entre una verdad de hecho y una de razón, cómo a la hora que incluimos estos elementos cognitivos, damos un avance muy importante. Porque, te digo, yo incluso desde antes de la pandemia, había empezado a ver un video, me pareció muy extraño, en un congreso judicial, que decía, la ponencia era construcción de la prueba. Y efectivamente empecé a escuchar a un magistrado, creo que era un magistrado y una magistrada, que estaban hablando sobre el fenómeno epistemológico de la valoración de la prueba. Es un avance muy importante. No creo que haya llegado, por lo que yo recuerdo ese video, no llegó a esta complejidad de exposición del día de hoy. Pero creo que sí está empezando a considerar que una misma realidad puede ser apreciada en el mismo contexto, pero desde diferentes construcciones epistémicas. Y creo que eso es precisamente lo que es el tema a considerar. En materia electoral, sin duda alguna, es importante. Y ahorita te comento por qué. Adelante, Aldo. Ya recordé el texto, es Pierre Menard, el autor del Quijote, ¿no? En donde, sí, Pierre Menard, no sé si lo ha leído o la vez pasada. No, pero ya sé a qué te refieres, que reescribió el Quijote. Exacto, o sea, lo hago analogía en esta parte en donde se supone que son los dos textos iguales, con punto y con coma, pero entonces aquí el que es como el crítico establece que el Quijote es como sin sentido, lo minimiza, y el de Pierre Menard dice, no, es que en la boca de Pierre Menard o en la escritura de Pierre Menard el texto es mucho más lúcido, es mucho mejor, a pesar de que es completamente el mismo, ¿no? Entonces realmente me acordé de esa cuestión ahora precisamente con esto de la tesis. Fíjate, Aldo, que ahorita que mencionas esto, te voy a decir, cuando alguien me decía si copiar una obra de arte era plagio, ¿no? O era copia. Y fíjate que es muy interesante porque dicen, cuando tú estás leyendo o viendo una obra de arte, puede ser que la estés reconstruyendo. Y estás haciendo
estás teniendo la experiencia recreativa. Esto no lo digo yo, lo dice Aristóteles. Dice, pintar una flor, que estemos viendo una flor, no es copiar la flor, es experimentar la creación de la flor. Eso en cuanto al discurso de ese tipo. Pero es muy interesante esto que estás planteando. Bueno, mis queridas amigas y amigos, si les parece, tenemos todavía la sesión del día de mañana para seguir trabajando sobre... mañana hablaremos de la justicia, valoración de la prueba, y terminaremos de hacer una conexión de todos estos elementos conjuntamente. No sé si alguien más quiere decir algo antes de que nos vayamos. ¿No? Les agradezco a todos y a todos su generoso tiempo y gracias por su paciencia. Nos vemos. Hasta luego, doctor. Que tenga un excelente día. Muchas Adiós, gracias por su exposición. Adiós.